Vamos a ver ahora entonces la segunda subcultura visual, que es el arte de describir. Martin Jay, cuando lo presenta, vuelve a citar a Bresson, porque Bresson es el que señala que con Vermeer, un pintor perteneciente a la escuela holandesa, al arte holandés del siglo XVII, aparece un segundo estadio, un régimen escópico alternativo, diferente. Un régimen escópico que comienza a privilegiar las cosas pequeñas, los detalles, la luz. Van a notar que se reflejan los objetos. Si quieren, vamos viendo algunas pinturas de Vermeer. Van a ver justamente La lechera, ubiquen a Vermeer naciendo en 1632, muere en 1675, y van a ver que la luz ha cambiado respecto de lo que podíamos ver en la etapa anterior, porque la luz es muy sutil. Vean cómo entra por la ventana y cómo baña los objetos de la lechera. Hay cierta suavidad en esa luz que ingresa por la ventana, incluso esa luz que ingresa le otorga cierta suavidad a los interiores. Es una pintura que se ocupa de los interiores burgueses. Hay un tratamiento del detalle muy delicado, muy dedicado también. Hay una mayoría de personajes femeninos también. Pero podemos ver otra obra, Mujer leyendo una carta. También van a ver ahí que son imágenes donde no está presente el marco, como en la otra, que era tan importante el marco. Son imágenes sin enmarcar. Lo podemos ver también en la otra obra, Lección de música, que otra vez hay una ventana y hay una luz que ingresa por la ventana, pero podemos ver cómo se aprecia el interior burgués. Noten que son imágenes donde no hay un observador, no como si uno estuviera espiando, como si uno sorprendiera esa escena. Son imágenes que describen, ¿sí? En general hay un privilegio por los objetos que hay en esos interiores. Van a ver los instrumentos musicales, la fuente de la lechera, van a ver qué protagonismo que tienen. Eso justamente es un ojo, que es el del arte de escribir, el arte holandés, es un ojo que se dirige a la superficie fragmentada, a la superficie detallada. Acuérdense que el perspectivismo cartesiano prestaba atención a cosas grandes y había un interés por la imagen netamente enmarcada, había un interés en el perspectivismo por una imagen que sugiera un tipo de espectador determinado. Las formas eran el fenómeno primario, la textura también del mundo estaba como en una jerarquía, estaba como subsumida, y acá no pasa esto, ¿no? Al perspectivismo le interesaba mucho la proporción, acá no es tan importante la proporción. Justamente piensen que el arte holandés es el que impulsa el diseño de los mapas, toda la cartografía. Entonces hay toda una línea del arte holandés que está como relacionada, influyendo a los microscopistas también, todos los microscopistas del siglo XVII, porque justamente es una escuela que, como atiende al detalle y a lo minucioso, influye en esas
particularidades de la experiencia visual. Entonces, no tiene miradas panorámicas, no son miradas desde las alturas, ¿sí? El arte llamado el arte de describir anticipó también la experiencia visual de la fotografía. Justamente influye en la invención de la fotografía en el siglo XIX y en algún punto comparte ciertos rasgos el arte holandés con la fotografía. Y es el arte de escribir, es el modelo que luego influye en otros modelos visuales. Bueno, cuando hablamos de la cartografía, todas las cuadrículas de Ptolomeo están influidas por el arte de escribir, las cartografías de Mercator, ¿sí? Comparten cierta uniformidad matemática de la cuadrícula en perspectiva renacentista, pero también tienen una impronta en los detalles donde claramente la cartografía no surge a partir del perspectivismo, sino que surge a partir del arte de escribir. Lo que quiero decir es que no es marcado, están influidos, por eso la cuadrícula le resulta importante, pero la fotografía y este anti-perspectivismo comparten los rasgos de la fragmentariedad, de que, por eso la cartografía, de que el enmarcado sea arbitrario, sí, que no pretenda esa universalidad, sino que sea arbitrario y a la vez cierta inmediatez, valora cierta inmediatez. Es un régimen escópico alternativo al perspectivismo, que surge cuando el perspectivismo está dominando la escena. También es interesante eso, por eso uno quiere recortar para ser muy didáctico y encolumnar los rasgos, pero claramente todos ellos tienen algún rasgo del otro paradigma visual, ¿no? Lo que pasa es que de golpe inauguran detalles o características que en el otro modelo eran insostenibles. En este marco surge, hablando de marco, pero en este mismo, no tan lejanamente, y piensen que el arte de escribir surge en pleno apogeo del perspectivismo cartesiano. Al tiempo surge esta tercera subcultura visual denominada la visión barroca. Lo barroco, acuérdense que la palabra barroco deriva tiene un sentido como de perla deforme, irregular. Entonces, en el modelo barroco comienza a aparecer algo que los otros no aparecía de modo tan protagónico como el colorido. Es un modelo, el barroco, colorido, desenfocado, múltiple, es abierto, es confuso. Acuérdense que el modelo del ocularcentrismo era lineal, era sólido, era fijo. Fíjense ahora, es colorido, es desenfocado, es múltiple, es abierto. El perspectivismo cartesiano era cerrado. El barroco es confuso. El perspectivismo cartesiano era absolutamente claro, luminoso. Este es confuso. El barroco es desorientado. Repudia toda geometrización monocular típica de la tradición del perspectivismo cartesiano. Lo repudia. Tiene cierta fascinación por lo opaco, tiene fascinación por aquello que es indescifrable, por lo que es ilegible. Es todo lo contrario de, justamente el cartesiano creía en superficies legibles, transparentes, la geometrización monocular, ¿sí? Todo, la idea de espejo. Bueno, en el barroco justamente hay una valoración por las contradicciones entre la superficie y la profundidad,
entonces desdeña cualquier intento de reducir la multiplicidad a espacios visuales de una única esencia coherente. Quiere decir entonces que justamente la visión barroca, y ustedes lo pueden ver bien en la obra de Caravaggio, noten en esta obra David y Goliat, una obra de 1600, porque Caravaggio nace en 1571, muere en 1610. En David y Goliat, noten también que al haber tantas sombras, no está tan claro esa cabeza, está casi desproporcionada la cabeza que está en primera instancia con más luz, y uno no tiene muy claro dónde está ese cuerpo. Hay que mirarlo con atención y a la vez no parece del todo proporcionada esa cabeza, ¿no? Por eso hay en esta visión barroca hay un predominio del color por sobre el dibujo, por encima del dibujo, cosa que no pasaba en el perspectivismo cartesiano. También hay una profundización de los escorzos. Los escorzos son esas percepciones fragmentadas. Justamente por eso ustedes notan que en esa cabeza hay primeros planos desmesurados. Noten que algo similar pasa en la crucifixión de San Pedro, una obra de 1601. Noten el juego de luces que hay en la crucifixión de San Pedro. Hay un primer plano que es bastante oscuro para considerarse primer plano. Por eso se nota el desequilibrio, porque hay una composición asimétrica, ¿sí? Había en otros paradigmas, las composiciones guardan cierto equilibrio, conforman o triángulos o círculos que imaginariamente uno podría dibujarlos y justamente están centrados. En cambio acá esto no sucede, hay un desequilibrio en la composición. Nótenlo también en la Conversión de San Pablo, otra obra de 1600. También noten cómo algunos de los coloridos y de las imágenes se acercan a la figura del espectador. Se nota bien en David y Goliat, pero también en la Conversión de San Pablo, ¿no? Se nos acerca mucho la imagen. Entonces, se prefiere un espejo, la visión barroca prefiere un espejo cóncavo a un espejo convexo, es decir, no un espejo plano que refleje la imagen, sino por el contrario, si es cóncavo o es convexo, va a deformar la imagen visual y va a revelar la condición convencional de cualquier especularidad que se considere normal, ¿sí? La visión barroca no tiene un equivalente en el plano filosófico, como sí la tenía el perspectivismo cartesiano. Sin embargo, Martin Jay la relaciona, como lo nombramos hace un rato, a Leibniz, con el pluralismo de puntos de vista que tiene la mónada, o bien con las paradojas de las meditaciones de Pascal, algo vimos con Calinescu, ¿no? Esos lugares sin solución, ¿no? Acuérdense que justamente lo que en un razonamiento lógicamente válido, lo primero que se elimina son las contradicciones. Cualquier argumentación deductiva que siga la línea de un silogismo, se van a evitar las contradicciones, porque una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. En cambio, la situación paradojal integra la contradicción y la deja sin resolución. Por eso dialoga bien con esta visión barroca. La sumisión a vertiginosas experiencias de rapto místico propias de la Contrarreforma también son coherentes con esta visión barroca, y hay un reconocimiento entre la retórica y la relación que tiene la retórica con la vista, que las imágenes son signos y que los conceptos siempre contienen una parte irreductible de imagen. Ven que hay
una suerte de valorización de lo que no se puede reducir o argumento, o que no se puede reducir en una conclusión, ¿sí? Aquello que queda como aquello que sobra, como algo desprolijo, algo fuera de marco, algo fuera de proporción, ¿no? Justamente se procuraba representar lo irrepresentable por eso mismo, porque lo irrepresentable queda por fuera de las posibilidades de representación. Pero por eso, porque queda por fuera, porque es como un excedente, como algo que no sería prolijo, digamos, o algo que no resulta inarmónico, eso la visión barroca lo toma y se lo apropia. Por eso le interesa representar lo irrepresentable. ¿Sí? Por eso, claro, es un propósito condenado al fracaso. ¿Cómo vas a representar lo irrepresentable? Pero eso es lo que le atrae a la visión barroca. Porque por eso se liga también, y en otro sentido, no en el sentido de Durero, pero se liga la visión barroca con lo melancólico, ¿no? Porque es eso que no se puede, que no puede cerrar, que no... Justamente es Walter Benjamin el que considera que la melancolía está en relación... Igual la melancolía tiene una tradición medieval, ¿no? Pero noten que es propia de la sensibilidad barroca, porque es toda una tradición que se acerca a lo sublime. Lo sublime como aquello que es distinto, es un sentimiento estético pero de lo informe. Si lo bello es sentimiento estético de la forma, lo sublime es sentimiento estético de lo informe. Y eso es lo que la visión barroca trabaja con eso, ¿eh? Lo irrepresentable, lo informe. Y también el deseo. Por eso pusimos lo de colorido, desenfocado, confuso, desorientado. Le fascina lo opaco, no lo luminoso, lo opaco. Justamente le fascinan las contradicciones entre superficie y profundidad. Y el deseo, fíjense que está el deseo erótico, pero también el deseo metafísico. Porque el deseo metafísico, fíjense que las imágenes de Caravaggio que elegimos son imágenes religiosas, de rapto metafísico, ¿no? Todo el régimen escópico barroco recorre justamente el deseo. Y por momentos ese deseo metafísico no es tan diferente al erótico. El rapto en la imagen no es tan diferente. Entonces en la visión barroca el cuerpo retorna. En el perspectivismo cartesiano estaba por fuera. El cuerpo retorna para destronar a esa mirada desinteresada del perspectivismo. Pero acuérdense que era un espectador descorporizado, ahora vuelve el cuerpo, pero es un retorno del cuerpo diferente al retorno del cuerpo que va a tener el siglo XIX o XX con Merleau-Ponty, ¿no? Ahora solo ese retorno del cuerpo genera esas alegorías de opacidad, de oscuridad, ciertos momentos de malestar también, ¿no? Hay en siglo XX, en el panorama del siglo XX, con el que va de alguna manera cerrando Martin Jay el capítulo, dice, nosotros en siglo XX, dice Jay, hemos sido testigos de un singular reto contra el orden jerárquico de los tres regímenes visuales. Siglo XX se caracterizó por no destacar ninguno de los regímenes, no considerar que uno era más verdadero que otro, o más dominante o más hegemónico. Por el contrario, todo siglo XX, en todo caso, si el perspectivismo cartesiano fue fundador de la era moderna, todo siglo XX se está ocupando de destronarlo, de combatir, de expulsarlo también, ¿no? Tanto de la filosofía como de las artes visuales. Por eso hay cierto retorno al pragmatismo, piensen que todo siglo XX lo vimos con Roland Barthes, lo vimos, hay una impronta postestructuralista y estructuralista que está orientada al lenguaje, y entonces con una herencia nietzscheana y lacaniana que ya sospecha de este tipo de hegemonías
y de arquetipos o de paradigmas dominantes, ¿no? El barroco es el único régimen escópico que conservó su integridad hasta hoy. Y esto, entre paréntesis, Martin Jay no lo dice, quizás porque piensa desde el norte y nosotros estamos al sur, pero como detalle, por si les interesa, las estéticas latinoamericanas piensan en términos barrocos, justamente porque no cerramos, ¿no? Porque hay algo que sobra, hay algo que no se ajusta a la norma, por ciertas desprolijidades. Entonces hay mucha cita a lo barroco y neobarroco en las estéticas latinoamericanas. Cuando comenzamos hablamos de las miradas desde las alturas, del perspectivismo cartesiano, y la distinguimos de la ojeada. Bueno, la ojeada, dicho de otra manera, el vistazo, es propio de la visión barroca. No mira desde las alturas, dominando la escena y transponiéndola geométricamente, sino, por el contrario, da un vistazo. Un vistazo es recortado, es fragmentado el vistazo. Y la visión barroca siempre es rehén del deseo. Sí, es una vista que parte del contexto de un cuerpo, pero ese cuerpo está situado en un mundo. No es ahistórico, no es universal. Está situado y localizado. También por eso está asociado a la locura, porque como no es una mirada racional, no es un ojo absoluto y irracional, sino que es un ojo loco, es un ojo que puede producir éxtasis en algunos, pero por la misma razón puede producir perplejidad en otros. Entonces, Jay cierra considerando que prefiere él reconocer la pluralidad de regímenes escópicos hoy, de los que hoy disponemos. No es amigo de demonizar a algunos y de privilegiar otros, sino que lo que él propone es indagar las implicaciones positivas y negativas de cada uno de estos regímenes para ver las virtudes de cada uno de ellos en las experiencias oculares. Entonces, propone claramente dejar de lado la idea de que hay una visión verdadera. Hablar de una visión verdadera es una ficción para Jay. Por eso, justamente retoma a partir de eso ideas de Simmel, George Simmel, la idea de que la experiencia visual es prioritaria en la metrópoli moderna. Jay se propone justamente aplicar estos tres regímenes escópicos a las distintas culturas visuales urbanas para pensar la ciudad moderna. Fíjense que la ciudad moderna estuvo planificada desde el perspectivismo cartesiano, y sin embargo hubo otro tipo de arquitectos que planificaron desde los otros regímenes escópicos.